Hola, en este video vamos a hablar de lo que dejamos pendiente en el video anterior. En el video anterior mencionamos la importancia que tiene hablar de la preparación de superficie y enfocar nuestro esfuerzo por identificar los trabajos que hay que hacer en la preparación de superficie y no enfocarnos en la selección de un sellador. Ahora vamos a hablar, antes de hablar de la preparación de superficie, tenemos que conocer mejor las características de la superficie que vamos a impermeabilizar. O sea, primero es identificar qué tipo de superficie tenemos. Segundo paso es identificar los trabajos que tenemos que hacer en ese tipo de preparación de superficie. Y último caso es aplicar el sellador. Como ven, la importancia del sellador queda en tercera etapa. Primero identificamos la superficie, luego identificamos los trabajos de preparación de superficie y luego ponemos el sellador. Pues como en esa dirección vamos a mencionar ahora, vamos a identificar las distintas superficies que podemos encontrar para ver en qué categoría cae la superficie que tenemos en nuestro techo para luego hacer los trabajos que tenemos que hacer con relación a la preparación de superficie y la instalación del sellador. Primero, vamos a dividirla en tres categorías. Está la categoría de superficie resistente, potente. Esa es la categoría número 1. La categoría número 2 vamos a llamarla superficie no tan resistente. Y número 3, una categoría de una superficie que es muy arenada, muy arenosa, parece tiza, ¿verdad? O aunque no sea blanca, es bien arenosa. Pues para poderla identificar vamos a utilizar como ejemplo una barra de fuerza, ¿verdad? Esta barra de fuerza la vamos a subir al techo y vamos a dejarla caer, vamos a levantarla y la vamos a dejar caer por lo menos 2 pies. La cogemos ahí, la levantamos 2 pies del piso y la dejamos caer. En la categoría del techo número 1, un techo resistente, fuerte, que esa fortaleza se le debe a los complementos del concreto, además de las vigas que la están apoyando, ¿verdad? Ya sea vigas invertidas o vigas internas. Pues ese golpe que va a dar la barra cuando cae no se va a sentir en gran medida si ese techo es fuerte. Está reforzado con las vigas que debe de llevar para permanecer bien fuerte, ¿verdad? Para poder asimilar el golpe de la barra cuando cae. Además, la barra no se incrusta en el concreto, ¿verdad? Se queda superficial porque ese golpe no es suficiente para hacerle ningún daño. Es muy fuerte, ¿verdad? En la segunda categoría, que es la estructura menos fuerte, estas se detallan porque grandes espacios en la casa, por ejemplo como la sala, muy amplia, de 30 pies por lo menos, 25 30 pies de ancha por 30 o 40 de larga, y no tiene suficientes vigas invertidas o vigas internas para darle la fortaleza que necesita tener. Por ende, cuando la barra cae a la superficie de esas 2 pies que lo vamos a levantar y la dejamos caer, ese golpe se va a sentir y usted lo va a sentir porque va a temblar la superficie completa, ¿verdad? En el primer caso no se va a sentir ningún temblor. La superficie va a estar verdaderamente potente para asimilar el golpe.
en la segunda categoría, el golpe se va a sentir y usted va a sentir que la superficie tiembla. Esa es la categoría que estamos desglosando en este renglón, ¿verdad? Vamos a la categoría número 3. En la categoría número 3, la barra al caer, quizás no importa en cuál de las primeras dos categorías cae esta, pero la característica principal es que es muy arenosa. Por ejemplo, la barra al caer, si cae de punta, se va a incrustar porque el concreto no es tan fuerte, no está tan concentrado, y si uno coge la cola y le sigue dando golpes, puede hacer una excavación bien sencillamente. En las primeras dos superficies es imposible hacer eso, a menos que sea con un chippy hammer, ¿verdad? Una herramienta eléctrica para remover el cemento. Ok, pues aquí identificamos 3 categorías que son en el momento de hacer los trabajos de impermeabilización de techo. Tenemos que haber identificado estas 3 categorías, porque estas categorías no se impermeabilizan de la misma manera, y ese ha sido el problema de los sellados de techo en Puerto Rico y en el mundo entero. Que por qué usted puede escuchar por ahí hasta los mismos contratistas o clientes, el mismo usuario, el mismo residente que compra un sellador en la ferretería y va y lo aplica en su techo y le funciona lo más bien y puede estar 3, 4 años y habla muy bien del producto, de una marca en específico, y sin embargo el vecino o otro amigo, otro familiar selló con la misma marca y no le funcionó? ¿Por qué? Porque no es tan sencillo como... la razón es muy sencilla, porque no se identificó el tipo de estructura que tiene, el tipo de superficie. Y esta estructura número 1 que hemos mencionado, que es un techo resistente, que está reforzado con las vigas que necesita, se puede sellar con cualquier sellador y cualquiera le puede funcionar. Pero en la segunda categoría, este techo que es muy débil, que tiene, cada vez que hay un movimiento sísmico se agrieta con facilidad porque no tiene las vigas necesarias en los tramos que sean necesarios para darle la fortaleza que se necesita. Ese se va a agrietar con facilidad, y ahí los selladores no van a funcionar tan sencillo y tan fácilmente como en la superficie número 1. ¿Ves cuál es la importancia aquí de que primero hay que identificar qué superficie tenemos para poder hacer el trabajo, cómo se debe de hacer en las distintas superficies, ¿verdad? Si tenemos la superficie número 1 fuerte, no nos debemos de preocupar mucho, porque el trabajo de la preparación de superficie va a ser muy sencillo, va a ser muy fácil de hacer, y el sellador te va a funcionar, cualquier sellador que sea en el mercado, no importa si es económico, si es más caro, si es de cualquier material. Pero en el caso número 3, la situación se agrava todavía más, porque esa superficie arenosa, ese cemento tan arenado, cualquier sellador que tú pongas sobre esa superficie lo vas a arrancar luego con mucha facilidad, y vas a decirle eventualmente que el sellador no funcionó porque no pegó. Pero en realidad el sellador pegó. Lo que pasa es que cuando lo arrancas, se arranca el cemento, él se trae en los pedazos de cemento donde se pegó. Por ende, no es culpa del sellador, es que esa superficie no se preparó como es debido, no se identificó y se le puso un sellador desconociendo esa característica que tiene, ¿verdad? Pero vamos por parte. En la primera superficie, la primera categoría, estos techos fuertes, no hay que preocuparnos mucho, porque cualquier preparación, ¿verdad? Ya mencionamos que primero identificamos las 3 categorías de techo, luego identificamos los trabajos que vamos a hacer con la preparación de superficie, que eso no lo vamos a hablar ahora, lo voy a hablar en otro video. Aquí lo que quiero que tengan claro es
es identificar las diferentes características o las tres categorías que hemos dividido la superficie para identificar cuál es la tuya. Y luego que identifiques la tuya, vamos a hacer un video, que el próximo video va a ser de la preparación de superficie y va a estar basado en los trabajos que hay que hacer con estas tres categorías. Pues por ejemplo, no nos vamos a preocupar mucho con la categoría número 1, vamos a la categoría número 2, que es ese techo que es demasiado de amplio, una sala de 30 a 40 pies, que no tiene las vigas suficientes, que al dejar caer la barra de fuerza se estempla o tiembla, que lo puedes sentir en los pies cuando da el golpe, que cada vez que hay un movimiento sísmico se llena de grieta. Ese no es tan sencillo de impermeabilizar. Esa estructura tan ancha, que puede ser que sea en la sala nada más, que los cuartos estén rodeados de vigas, los pasillos están rodeados de vigas y de paredes internas, pues ese pedazo de la sala que es tan amplio hay que sellarlo de una manera distinta, porque un sellador, si no se le pone refuerzo ahí, no le va a funcionar. Por ende, hay que identificarlo para en los trabajos de la preparación de superficie, saber que esa área en específico hay que reforzarla con un refuerzo, por ejemplo, de poliéster, porque si tira el sellador solo, cada vez que haya movimiento sísmico se va a partir, y no importa la electricidad que tenga, porque ya hemos mencionado, o vamos a seguir mencionando eventualmente, las características de los selladores, ¿verdad? Una cosa es la resistencia y la elasticidad que un sellador tiene. Cuando se hace un test, que por lo general se hace un test de una capa gruesa, que a lo mejor tiene 4, 5 o 10 capas, y usted le va a poner dos capitas ahí estirando el material lo más que pueda para economizar dinero, pues eso se va a partir cada vez que hay un movimiento sísmico, y no importa, no es la calidad del sellador, es que en ese tipo de superficie no funciona ningún sellador, a menos que esté reforzado. Vamos a la categoría número 3, que es la arenada, que este techo es muy arenoso. Si usted coge una pala de corte y lo sigue raspando, sigue sacando arena de la superficie y nunca llega al fondo, ¿verdad? Digo, hay que hacer una salvedad aquí, porque hay techos que luego de terminarlo le tiran unas lechadas, y estas lechadas parecen como una tiza, y luego usted cuando le pasa la pala de corte la va sacando. Si ese es la superficie que usted tiene, eso tiene que removerlo por obligación, porque ahí un primer en base de agua no va a ser el agarre suficiente, o no es que tenga agarre, cualquier primer le va a funcionar y va a agarrar el sellado, pero como es arenada, ese primer no va a penetrar lo suficiente por toda esa arena, o toda esa capa arenosa que tiene, porque puede ser que, como mencioné hace un momento, esa arenada puede ser de una lechada que le tiraron primero. Pues eso tiene que sacarlo, tiene que llegar al cemento duro, que esté potente, y si es así, y logra llevarlo hasta el cemento fuerte, entonces identificar cuál de las dos categorías es que está su techo, para que entonces pasemos a los trabajos de la preparación de superficie, que lo voy a mencionar en un video, en un próximo video. Pero este tipo de techo arenoso, de superficie arenosa, tenemos que poner un primer de solvente para poderlo tratar primero. Cosas de que nos aseguremos que esa arenada que hay encima de ese techo, o esa capa arenada, si es todo el techo, se pueda saturar con un primer espósico, para asegurarnos que cualquier sellador que se ponga ahí no se va a despegar, de las capas del concreto, ¿verdad? Y ese es las tres categorías y la importancia. Fíjese que antes de seleccionar un sellador, lo ponemos en tercer lugar, como cuáles son las partes más importantes de hacer una impermeabilización de techo. Número 1, el sellador, que lo vamos a poner en la etapa número 3. Número 2, que es la preparación de superficie, que muchos piensan que hemos hablado que es más importante que el sellador, pero no es más importante que identificar la superficie, en qué categoría de estas tres superficies
está su techo. Una vez identifica esas tres, en qué categoría está, pues tenemos una idea más sencilla de cómo identificar. Tenemos unos elementos que nos van a ayudar a identificar cuáles son los trabajos de preparación de superficie que usted tiene que hacer para que el trabajo, de acuerdo a esa superficie, le quede debidamente, para luego identificar cuál es el sellador que usted va a poner. Repito, número 1, identificamos las categorías de los techos. Número 2, identificamos los trabajos de preparación de superficie, que por lo general están en la ficha técnica, que tengan que ver con esa superficie. Y número 3 y último, elegimos el sellador que queremos escoger. En los selladores, pues no es que no tengan importancia, pero aquí lo estamos llevando a una importancia número 3, en vez de ponerlo en la importancia número 1, que es que por lo general mencioné en el video número 1, que cuando un cliente va a la ferretería a buscar un sellador, lo primero que pregunta, ¿cuál es el mejor sellador que tienes ahí? Y no pregunta, ¿cuáles son los trabajos que yo tengo que hacerle en mi casa? Mi techo es así, ¿qué tú me recomiendas? Eso no lo hacen, porque de primero que el dependiente difícilmente sepa esto. Este enfoque es de ASA, y usted no se ha visto nunca un programa como el programa Séllelo Usted Mismo de ASA Caribbean que haya detallado a fondo los trabajos que usted como cliente tiene que hacer. Por lo general los selladores de techo están destinados a los contratistas, no a las personas que quieren sellar por su propia cuenta. Por eso estos detalles a usted le van a estar extraños, porque todo el mundo lo que va a buscar es un sellador mágico, y precisamente el de la tienda, que lo pulieron y lo prepararon para que cuando llegue un cliente diga si un sellador tiene una ventaja, una característica que no tenga otro, que le explote. Por ejemplo, este sellador es más elástico, ¿ve? Pero no le habla que esa elasticidad no le vale de nada si usted va a su casa y no nivela empozamiento, no sella las grietas, no identifica cuáles son las características de su techo, para que después, si se le despega del concreto o si se agrieta cada vez que hay un movimiento sísmico porque tiene una estructura como la categoría número 2 que hemos mencionado, ¿ves? Finalmente le echamos la culpa a ese sellador, y no es sellador, son que hay que identificar estas cositas para luego coger los trabajos de preparación de superficie, que son la clave de que un trabajo sea efectivo. En el próximo video vamos a hablar yo espero que tengan bastante claro estas tres categorías y que ustedes tengan suficientes elementos para subir a su techo y hacer una prueba e identificar en qué categoría cae su techo. La categoría 1 no hay ningún problema. La categoría 2 tenemos que reforzar. Cuando identifiquemos los trabajos de preparación de superficie, esa área la va a sellar en su totalidad. Y en la número 3, que tenemos que tratar primero esa superficie porosa que parece tiza, o que usted coge la pala o la coba y puede hacer un hoyo fácilmente. Eso tenemos que si hay un sellador, primero tenemos que sacarlo totalmente y poner un primer espósico de solvente que se incruste en esa arenada y la haga fuerte, resistente, que si la barra se cae no la penetre. Entonces está preparada para la preparación para ir a la etapa número 2, que es la preparación de superficie, y luego finalmente aplicar el sellador que más usted crea, que como no completé de mencionar, lo voy a mencionar en un video posterior, la importancia de los selladores, que no tienen nada que ver con la eliminación de filtraciones, pero sí tienen que ver con el tiempo de duración entre un mantenimiento y otro mantenimiento. Hay selladores que a los 2 años hay que pintarlos nuevamente. Hay selladores que duran 3, hay selladores que duran 5. Y puede haber un sellador que tenga finalmente una capa alifática, por ejemplo de poliuretano alifático, que pueda durar más de 10 años sin volverlo a darle mantenimiento. Eso no vale muy económico, ¿verdad? Pero tenemos alternativas y es bueno conocerlas también, porque si usted puede invertir, luego de hacer todos estos trabajos,
puede invertir suficiente dinero para aplicar un sellador que tenga un alifático, de manera que no tenga que estar dándole mantenimientos a periodos muy cercanos, pues en la medida que selecciona este tipo de producto, ¿verdad? Que no es el sellador es una cosa y la capa protectora es otra, que es la que estoy mencionando, del alifático. Eso lo voy a mencionar en un video posteriormente. Pues espero que sigan patrocinando la página web, esta sesión de Selle Usted Mismo, y cualquier duda nos llamen. Si tienen alguna duda, pues también estamos disponibles por el 287-7249. También mencioné en el otro video que esta misma charla que estamos publicando aquí en video, la estamos haciendo personalmente en las facilidades en Guaynabo a los martes, los jueves y los sábados a las 10 de la mañana. Pues hora y media o 2 horas, hasta las 12, de 10 a 12. Esto no es para contratistas, es para personas que quieran impermeabilizar por su cuenta. Todo lo que estoy mencionando en estos videos lo voy a mencionar personalmente frente a las personas interesadas. Así que los espero. Muchas gracias.